Dicen que algunos infiernos no se abren en el más allá, y que cuando esto ocurre, ni la gloria, ni el dinero, ni la fama pueden salvarte. Chris Benoit fue una leyenda viviente de la lucha libre, un símbolo de disciplina, perfección y entrega. Pero en junio del 2007, su nombre se borró para siempre de la historia de la WWE. Lo que ocurrió en aquella casa de Georgia fue tan brutal, tan incomprensible, que incluso los más veteranos oficiales tuvieron que salir a tomar aire antes de volver a entrar. Benoit nació en 1967 en Montreal, Canadá. Desde pequeño, su vida giraba en torno a un solo objetivo: ser el mejor. Se entrenaba bajo el hielo, golpeando sacos de arena, aprendiendo técnicas de sumisión que pocos adolescentes soportarían. Era un perfeccionista extremo, y esa obsesión lo llevó al éxito, pero también lo hundió. En los años 90, en Japón, se ganó el apodo de el Wolverine rabioso por su estilo salvaje y por su capacidad para absorber castigo físico sin pestañear. Pero cada salto desde la tercera cuerda, cada impacto en la cabeza, dejaba pequeñas lesiones cerebrales, microfracturas invisibles que con los años se acumularían como una bomba de tiempo. Su fama creció. En 2004, Benoit ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE y millones lo vieron llorar sobre el ring, abrazando a su amigo Eddie Guerrero. Pero apenas un año después, Guerrero murió repentinamente, y aquel golpe emocional fue, según quienes lo conocían, el principio del fin. Después de la muerte de su amigo, Benoit se volvió más silencioso. Se encerraba en el gimnasio, entrenaba durante horas sin decir palabra. Los compañeros de vestuario notaban que no hablaba, o al menos no con ellos, porque algunos dicen que lo podían escuchar hablando solo, o que se quedaba mirando el suelo, murmurando frases ininteligibles. Su esposa Nancy, también conocida como Woman en el mundo de la lucha libre, comenzó a preocuparse. Las discusiones eran constantes. Chris sufría episodios de ira, paranoia y ataques de ansiedad. En su casa se encontraron posteriormente recetas médicas de esteroides anabólicos, antidepresivos y analgésicos fuertes. Era un cóctel explosivo: trauma cerebral, dopaje y aislamiento. El 22 de junio del 2007, Benoit llamó a la WWE y dijo que no podría viajar al evento en Texas porque su esposa e hijo estaban enfermos. Durante los días siguientes, envió varios mensajes de texto a compañeros con coordenadas de su casa, frases como "las puertas están abiertas" y "los perros están en el garage". Nadie entendió el mensaje hasta que fue demasiado tarde. El 25 de junio, la policía acudió a su residencia. Lo que encontraron fue una escena tan precisa que parecía preparada, pero también tan enferma que nadie pudo explicarla. Nancy fue hallada estrangulada con una cuerda en la habitación principal. Su cuerpo cubierto con una sábana blanca, a su lado una Biblia abierta. El pequeño Daniel, de 7 años, estaba en su cama. Murió por asfixia. A su lado, otra Biblia. Y en el gimnasio del sótano,
Chris Benoit colgado de una máquina de pesas, utilizando el cable del equipo para quitarse la vida. A sus pies, una Biblia más. Los análisis determinaron que Nancy había muerto el viernes, Daniel el sábado y Benoit el domingo. Un crimen metódico ejecutado con lapsos de tiempo escalonados. En su sistema, los médicos hallaron elevados niveles de testosterona sintética, pero lo más aterrador vino después. El doctor Julian Bales, experto en neurotraumatología, analizó su cerebro. Los lóbulos frontales estaban gravemente dañados. Las conexiones neuronales lucían como las de un hombre de 85 años con demencia. Era literalmente un cerebro destrozado por los golpes. Sin embargo, eso no explicaba del todo la puesta en escena. Las Biblias colocadas cuidadosamente junto a cada cuerpo, la precisión con la que había cerrado las puertas, la calma reflejaba que las cámaras de seguridad domésticas captaron el acto final. Los agentes que ingresaron describieron un ambiente sofocante. El aire olía a madera vieja, sudor, metal oxidado y miedo. Uno de ellos declaró, años después, en un foro anónimo: "No sé si fue mi mente, pero cuando entramos en la habitación del niño, escuché algo, como un quejido. Revisamos todo, pero nada, no se escuchaba nada, pero el sonido quedó grabado". Otros afirmaron que los perros, encerrados en el garage, se negaban a acercarse a la puerta del gimnasio, gruñían, retrocedían y que incluso con el aire acondicionado apagado, el interior estaba gélido. No había señales de entrada forzada, ni robos, ni huida. Solo una casa perfectamente cerrada y 3 cuerpos. Tras el crimen, la WWE eliminó toda referencia de Chris Benoit de su historia oficial. Su nombre desapareció de videos, carteles, transmisiones, como si nunca hubiera existido. Pero hay cosas que no se borran tan fácilmente, y según algunos, en casa en Fayetteville nunca volvió a estar en silencio. El 25 de junio de 2007, cuando los agentes de policía entraron a la casa de Chris Benoit, no solo encontraron los cuerpos sin vida de su esposa Nancy y su hijo Daniel, también, según sus propios informes, sintieron una presión en el aire, como si el ambiente estuviera cargado, pesado, irrespirable. La temperatura era inusualmente fría. Los relojes en la cocina y en la sala se habían detenido, ambos exactamente a las 3:17 de la madrugada. Y aunque ninguno de esos detalles figura oficialmente como anomalía paranormal, lo cierto es que todos los oficiales que estuvieron esa noche coinciden en algo: ninguno quiso quedarse solo dentro de esa casa. Durante el levantamiento de los cuerpos, los forenses notaron que no había señales de lucha. Nancy fue estrangulada, cuidadosamente colocada sobre el piso, con una Biblia junto a su cuerpo. Daniel, el niño, estaba en su cama, cubierto con una sábana, también con una Biblia al lado, y Chris Benoit fue hallado colgado en el gimnasio personal del segundo piso. En la computadora del lugar, los agentes hallaron búsquedas inquietantes: cómo romper un cuello rápidamente, cómo causar la inconsciencia por asfixia, y citas bíblicas sobre el perdón. Lo que más perturbó a los investigadores, sin embargo, no fue eso, fue el silencio. Un silencio tan denso
que decían que cada paso resonaba con eco. Los análisis posteriores revelaron niveles elevados de testosterona sintética y medicamentos en su organismo. El cuerpo de Benoit mostraba daños cerebrales acumulados durante los años. El informe del neuropatólogo Bennett Omalu concluyó que su cerebro tenía el patrón de una encefalopatía traumática severa, similar a la de un boxeador retirado de 85 años. Pero eso solo explicaba una parte, porque había algo más, algo que los peritos no podían incluir en sus reportes. Durante la inspección del dormitorio del niño, uno de los policías encendió su cámara corporal y al revisar la grabación más tarde, según fuentes internas, dijeron haber escuchado un murmullo infantil, una frase corta, como un suspiro que decía: «Papá, no». Oficiales que participaron en la escena declararon después, de forma anónima, que la casa no estaba vacía. Cada vez que subían las escaleras podían oír pasos detrás de ellos, que a veces las luces titilaban en el pasillo del segundo piso sin explicación, y que al entrar en el gimnasio donde el cuerpo de Benoit fue hallado, el aire se volvía helado. Uno de ellos, según reportes no oficiales filtrados a la prensa, dijo haber escuchado en su radio personal una interferencia en la frecuencia, una voz que repetía el nombre Eddie, Eddie, como si el espíritu de Benoit aún buscara a su amigo, el fallecido luchador Eddie Guerrero. Meses después, la casa fue vendida. Los nuevos dueños la remodelaron, cambiaron las paredes, los pisos, incluso las puertas. Pero a las pocas semanas comenzaron las llamadas a la policía, puertas que se abrían solas, ruido de pasos en la noche y, lo más extraño, el llanto de un niño escuchado en el piso superior cuando había nadie más en casa. Un equipo de investigadores paranormales en 2009 grabó una sesión de EVP. Según ellos, captaron lo que parecía una respiración entrecortada y una voz que decía: «Fue mi culpa». Años después, la WWE trató de borrar su nombre, eliminar su memoria y su imagen. Los fanáticos más fieles decían que no se podía borrar lo que estaba maldito, que Benoit no fue solo una víctima de su mente, sino de algo más grande. Una entidad que lo siguió, que se alimentó de su dolor y que al final se quedó dentro de aquella casa. Porque cada tanto los vecinos aseguran que en noches de tormenta pueden oír el golpeteo rítmico de un saco de entrenamiento y el ruido de alguien respirando con esfuerzo, como si aún entrenara ahí. Y cuando pasa el trueno, un grito ronco, contenido, resuena por toda la estructura, un grito que suena exactamente como el rugido de Chris Benoit al entrar al ring. En esa casa no quedó solo la historia de un crimen, quedó el eco de una mente destruida, el sonido invisible de la culpa y la advertencia de que, a veces, el verdadero infierno no espera a que muramos. A veces, el infierno empieza cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos, comenzamos a escuchar voces de alguien más.